Sin duda, uno de los mejores treks recomendados que hay en el Valle Sagrado de los Incas y que te permite continuar con tu viaje a Machu Picchu es esta caminata al Intipunku, la Puerta del Sol en Ollantaytambo. Sigue en este video y conoce las dos rutas hacia este lugar recomendado para visitar en Cusco. Yo y mi mochila te mostramos el trek hacia el Intipunku, la Puerta del Sol. ¿Por qué realizar el trek al Intipunku? Como guía en turismo en Cusco, he acompañado a muchos turistas extranjeros a lo largo de los 2 días y medio que suele durar este trek, pero también es posible realizarlo en un solo día. Caminar por estas montañas del Valle Sagrado de los Incas es como si hubieras reservado todas las montañas y paisajes solo para ti. Esta ruta es casi exclusiva para quienes se aventuran a realizar caminatas en Cusco y sobre todo en dirección hacia Machu Picchu. La sensación al realizar esta caminata te permite conocer el misticismo andino, visitando santuarios ancestrales de los Andes que aún siguen siendo usados para ceremonias andinas. Incluso es normal encontrar pagapus en este sector, a lo largo de los diversos vestigios arqueológicos que hay, pero la vista que se tiene desde el portal Inca, el Intipunku y la montaña de la Verónica es impresionante. Es como tener un portal hacia la esencia de lo que era considerado como sagrado en el periodo Inca. Para conocer qué lugares más son posibles de ser visitados a lo largo de estos 2 treks, quédate hasta el final de este video. Viaje al pasado histórico del Intipunku, Ollantaytambo. No existe un documento que mencione de manera específica al Intipunku del Valle Sagrado de los Incas, ni mucho menos al centro arqueológico de Choquetacarpu, el cual está localizado a 1 kilómetro del Intipunku. Pero la cantera de Cachicata se localiza en el sendero que va en dirección a la antigua ciudadela inca de Ollantaytambo. Existen aún vestigios de muchas piezas líticas de riolita rosada, material que fue usado en la construcción del monumento arqueológico de Ollantaytambo. Realizar este trek es conocer el origen de cada roca que hay en Ollantaytambo. Incluso existen chulpas y restos óseos de quienes trabajaron en la cantera inca. ¿Son acaso los míticos pueblos que existieron en este valle, como los Tampus, los Cucmas o Mitimaes traídos por los incas a este sector del valle, que fue considerado tierras del sol y del Inca, esto en el periodo de Pachacútec? Esta visita de seguro tendrá más preguntas que respuestas, como la incógnita del traslado de estos elementos líticos que pesan más de 10 toneladas cada una. ¿Cómo es que cruzaron el río con tremendas rocas que hay a lo largo de todas las rampas entre las canteras incas de Cachicata y Ollantaytambo? Para realizar este tipo de videos se requiere bastante tiempo y material. Ayúdame en difundir este canal de viajes, dale like y compártelo. ¿Cómo llegar al Intipunku, la Puerta del Sol? El Intipunku, el portal inca de la montaña sagrada de la Verónica. Este lugar se localiza en Ollantaytambo, provincia de Urubamba, región del Cusco, Perú. Para iniciar este viaje, tomaremos como referencia la ciudad del Cusco. El recorrido que realizaremos en transporte será entre la ciudad del Cusco y Ollantaytambo, que está en el Valle Sagrado de los Incas. Este viaje tendrá un recorrido de 58 kilómetros, hasta llegar a las bases de lo que alguna vez fue el puente Inca de Ollantaytambo. En este sector iniciará nuestra caminata con rumbo al Intipunku.
la caminata de un solo día será cuesta arriba a lo largo de 8.5 kilómetros, pasando por el sector en donde están localizados las chulpas, los antiguos centros funerarios. Además, se encuentra la cantera inca de Cachicata. Muy cerca a este se encuentra el centro arqueológico de Choquetacarpu y finalmente llegaremos a lo alto en donde se impone la puerta inca del Intipunco, adornado con la montaña de la Verónica. Para tener una idea general, te muestro este mapa altitudinal sobre esta caminata de un solo día y solamente de ida, en donde podrás ver los sectores, distancias que recorreremos, asimismo las altitudes a la cual llegaremos. La caminata más prolongada tendrá inicio después de haber acampado la primera noche en la comunidad de Rayán, muy cerca del centro arqueológico de Racaipata, desde donde iniciará nuestra caminata cuesta arriba, hasta llegar al Abra de Cuichicasa, desde donde la vista es increíble. Este paisaje estará dominado por la elevada montaña de la Verónica, que fue considerada sagrada. Posterior a este sector, comenzaremos con la caminata cuesta abajo en dirección del Intipunku y así volver a acampar cerca del centro arqueológico de Choquetacarpu. Este segundo día del trek tiene una distancia a recorrer de 12.6 kilómetros. Para tener una idea general sobre el segundo día de esta caminata con rumbo al Intipunku, te muestro este mapa altitudinal en donde podrás ver altitudes, distancias a recorrer, además de los sectores desde Racaipata hasta el Intipunku.